déjame hacerte una pregunta. ¿Qué haces tú cuando aparece un problema que debes resolver? Hay personas que en cuanto se complica algo, se bloquean. Empiezan a darle vueltas, se agobian y sienten que la situación les supera. Pero luego están otro tipo de personas, los que se quedan en silencio unos segundos, miran el problema, lo analizan y empiezan a hacer algo. Estas personas no siempre saben qué hacer, no siempre tienen las respuestas, pero siempre actúan como si hubiera una solución posible. Y lo curioso es que muchas veces no son las personas más inteligentes, ni las más preparadas o las que más experiencias tienen. Entonces, ¿qué tienen ese tipo de personas exactamente? Seguro que te ha pasado alguna vez que algo se te complica de repente. Por ejemplo, el ordenador te deja de funcionar, o el coche empieza a hacerte un ruido raro, o te llega una factura que no esperabas, o simplemente te aparece un problema en el trabajo cuando menos te lo esperas. En cuestión de segundos empiezas a darle vueltas a eso que te ha ocurrido, empiezas a pensar en todo lo que puede salir mal, en cuánto te va a costar, en lo complicado que parece, pero luego están otro tipo de personas, las que ven exactamente el mismo problema, se quedan unos segundos, como digo, pensando y empiezan a buscar una solución. Y aunque no siempre tengan la respuesta, actúan como si hubiese una forma de resolverlo. Entonces, ¿qué tienen de diferente? Aquí es donde mucha gente se equivoca, porque solemos pensar que las personas que siempre encuentran una solución tienen algo especial. Bien pensamos que son más inteligentes o que son más capaces o que simplemente nacieron con más confianza. Pero la mayoría de las veces no es eso. La diferencia suele ser más simple. Cuando aparece el problema, estas personas no se preguntan ¿y si no puedo? Se preguntan ¿cómo puedo resolverlo? Y aunque te parezca una diferencia pequeña, te aseguro que cambia completamente la forma en que reaccionamos. Si te fijas, una pregunta te bloquea y la otra te obliga a buscar una respuesta. Piensa en algo tan simple como montar un mueble. Hay personas que abren la caja, ven todas las piezas y piensan «Uf, esto es un lío». Y hay otras con la misma caja y las mismas piezas, empiezan por una pieza, luego por otra y poco a poco terminan montándolos sin ese pensamiento primero. Estas personas no lo hicieron así porque supieran hacerlo desde el principio, sino porque asumieron desde el comienzo que podrían encontrar la manera de montar ese mueble. Y lo curioso es que esta forma de pensar no aparece de la nada. Nadie nace creyendo que puede resolver problemas. Normalmente esto se aprende y muchas veces empieza por cosas pequeñitas. Un juguete que consigues arreglar, o una bicicleta que vuelves a poner en marcha, o, ¿por qué no?, un mueble que montas tú solo. Es decir, un problema que parecía complicado para ti y al final termina saliendo bien. Son cosas que parecen insignificantes, pero tu cerebro aprende algo muy importante. Con esta forma de actuar, pues aprende que puede intervenir, que puede probar, incluso puede equivocarse y aún así encontrar la solución. Porque cada vez que intentas resolver algo por tu cuenta y lo consigues, por pequeño que sea, ganas un poco más de confianza en ti. Y con el tiempo, todas esas pequeñas experiencias se van acumulando hasta que llega un momento en el que aparece un problema nuevo y una parte de ti piensa, no sé cómo hacerlo todavía, pero ya he resuelto cosas antes. ¿Y por qué no esto? Hay algo que casi nunca se dice sobre las personas que parecen encontrar una solución para todo. Y es que estas personas muchas veces tampoco saben qué hacer. Sí, has oído bien. Tampoco saben exactamente cómo va a terminar. La diferencia es que saben convivir más tiempo con esa incertidumbre. Porque a decir verdad, la mayoría de las personas se ponen nerviosas cuando no saben qué hacer. Y necesitan una garantía, necesitan una respuesta rápida. Necesitan saber que todo va a salir bien. Y cuando no se tiene esa respuesta, pues empiezan a agobiarse. Pero las personas que suelen resolver problemas funcionan de otra manera. Son capaces de decirse, vale, bien, ahora no sé cómo hacerlo. Y quedarse ahí sin entrar en pánico, sin rendirse, sin asumir que todo está perdido. Por ejemplo, piensa en alguien que intenta aprender una habilidad nueva, ya sea, por ejemplo, programar o aprender un idioma o aprender a conducir. Al principio todo parece confuso, muy complicado y muchas personas abandonan porque interpretan esa sensación como una señal de que no sirven para eso. Pero otras hacen algo diferente, aceptan que no lo entienden todavía y siguen avanzando. Y es que entienden que no saber algo no significa que nunca vayan a saberlo, simplemente entienden que aún están aprendiendo. Ahora bien, no todas las personas que parecen capaces de resolver cualquier problema aprendieron de la misma manera. Algunas lo aprendieron porque tuvieron que hacerlo así en su vida, porque cuando apareció un problema, pues no había nadie que lo resolviera por ellas. Tuvieron que buscar la manera, tuvieron que equivocarse, tropezar con una piedra y volverse a levantar
tuvieron que aprender sobre la marcha y aunque en aquel momento no pareciera algo positivo, su cerebro fue desarrollando una habilidad muy valiosa que es la de enfrentarse a los problemas en lugar de huir de ellos. De hecho, muchas personas que hoy parecen muy resolutivas, en realidad pasaron años sintiéndose perdidas, pero la diferencia con las otras personas es que siguieron avanzando igualmente. Y cuando te acostumbras a resolver cosas por tu cuenta, empiezas a confiar un poco más en tu capacidad para afrontar lo que te venga después y poco a poco dejas de pensar en la frase que te comenté al comienzo, ¿y si no puedo? Y empiezas a pensar un poco más así, bueno, vamos a ver cómo salgo de esta. Pero luego existe otro tipo de personas y probablemente son las más interesantes de todas, las que intentan resolver problemas porque tengan que hacerlo, las personas que lo hacen porque les gusta entender las cosas. Seguro que conoces a alguien así. Personas que cuando algo falla no se limitan a decir esto se ha roto. Quieren saber el por qué ha pasado, qué pieza en concreto falla o qué lo ha provocado, y cuanto más investigan, más interés les genera. Para este tipo de personas un problema no es una amenaza, es un rompecabezas que les motiva, algo que todavía no entienden pero que quieren entender. Y eso cambia completamente la forma de enfrentarte a esas dificultades, porque cuando tu objetivo es comprender, deja de obsesionarte tanto en el tema de equivocarte y empiezas a hacer más preguntas, a probar más cosas, a experimentar. Y muchas veces es precisamente ahí donde aparecen las soluciones. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos empezar a desarrollar esta habilidad? Llegados a este punto, hay algo importante que quiero que recuerdes. Las personas que parecen que tienen una solución para todo, no nacieron así. No aparecieron un día de repente siendo más fuertes o más seguras o más capaces que los demás. La mayoría empezó igual que cualquier otra persona, sin saber, equivocándose, probando y sintiéndose perdida muchas veces. La diferencia es que aprendieron algo que mucha gente nunca llega a aprender, que la confianza no se gana por sí sola antes de hacer algo, aparece después de actuar. Muchas personas están esperando sentirse preparadas para hacer algo, ya sea esperando sentirse seguras o esperando a tener claro qué hacer. Pero normalmente funciona, como te digo, justo al revés. Primero pruebas y luego aprendes y después te llegará la confianza. Por eso, para desarrollar esta habilidad no tienes que resolver grandes problemas. Empieza resolviendo algo pequeño. Intenta resolver algo sin pedir ayuda. Por ejemplo, atrévete a arreglar esa lámpara que siempre estás esperando que alguien te la arregle, y para todo lo que tengas que arreglar, ya sea material o no material, busca una solución por unos minutos antes de pensar que te rindes. Porque cada vez que haces algo así, tu cerebro aprende una lección muy importante. Aprende que puedes intentar resolver cosas incluso cuando no estás completamente seguro. Así que ahora volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué algunas personas parecen encontrar solución para todo? ¿Es porque tienen más suerte o porque son más inteligentes o porque nacieron con algo especial? Probablemente no. La mayoría de las veces es que han aprendido que un problema no es necesariamente el final de algo, sino que a veces simplemente es el principio de algo que vamos a entender, que todavía no entendemos, pero que vamos a entender. Y eso cambia completamente la forma en que se reacciona. Y mientras algunas personas ven un problema como una señal para detenerse, estas personas que suelen solucionarlo todo, pues lo ven como una oportunidad para aprender. Mientras unas personas piensan, no puedo hacerlo, otras personas piensan, todavía no sé cómo hacerlo. Y aunque te parezca una diferencia pequeña, puede cambiar por completo estas formas de pensar el resultado. Porque al final las personas que solucionan las cosas no es que nunca sientan miedo. Precisamente son las personas que han aprendido que sentir ese miedo no es una excusa ni significa que tengan que paralizarlo. Y quizás esta sea la diferencia. No es que tengan menos problemas o que tengan menos miedo, sino que aprendieron a quedarse más tiempo delante de ellos.